Voy a compartir el material que estamos usando para hablar sobre el ministerio del pastor. A ver, un momento. Aquí está la segunda parte. Aquí está. Aquí está entonces. Sobre los dones ministeriales. Vamos a hacer una breve introducción, hablando generalmente sobre los dones ministeriales y luego sobre el pastor, y veremos algunas virtudes, cualidades del pastor, y luego hablaremos también de equipo ministerial. Todo esto como este tema de equipo ministerial como una introducción a lo que va a ser los demás temas que se va a tratar en esta semana acerca de los otros ministerios. Entonces está descrito los dones ministeriales en Efesios 4:11, que dice: y él mismo, Cristo, instituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están mencionando los 5 ministerios. Recordemos que Efesios está describiendo a la iglesia. Algunos comentaristas han puesto en el tema, dice un tema muy saludable para todo el libro de Efesios sería la iglesia gloriosa, porque está hablando de la iglesia desde antes de la fundación del mundo y luego su vivencia aquí, pero en un desarrollo, podemos decir, asombroso. No es frío el desarrollo cuando habla de la iglesia, sino es un tema muy práctico. O sea, desarrolla la teología de la iglesia, pero de una manera práctica, en todos sus 6 capítulos. Y entonces a esa iglesia Dios le ha concedido para su inicio y desarrollo, le ha concedido los dones ministeriales. Efesios 4:11 está hablando, ese versículo preciso está hablando sobre los dones ministeriales, luego habla de su utilidad, todo esto. Los versículos anteriores de Efesios 4:11 habla sobre la unidad. Quieren decir, en ese ambiente, en ese terreno de unidad, se desarrolla, nacen, crecen los líderes locales, y de entre ellos el Señor llama a las personas que van a ejercer estos dones ministeriales. He mencionado los 5 dones ministeriales. En ese contexto de Efesios 4:11 tiene mucho significado, pero luego no es el único texto, sino que habla de estos ministerios en otros pasajes. Por ejemplo, Pedro también habla sobre el pastor, pero en el término de anciano, ¿no? Yo también, anciano de eso. Puede referirse a anciano de edad, pero también a anciano de experiencia en las cosas de Dios. Pero dice que se debe cuidar la iglesia, no por ganancia, por amor a la ganancia terrenal. Así, entonces hay otros textos que respaldan Efesios 4:11. No es el único texto, pero este es el texto donde están muy unidos, y en un solo texto los 5 ministerios. De ahí partimos.
Los dones ministeriales, como con frecuencia se conocen, son las habilidades dadas a ciertos creyentes, a estos creyentes llamados, y que les permite estar en la posición de un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Entonces, los llamados que ejercen estos ministerios salen del grupo de creyentes, de los líderes, porque ese es su espacio de trabajo en la iglesia local. Esa es la característica básica, que son llamados estos personajes que ejercen estos ministerios son llamados. Y ahí la diferencia en que todo creyente puede brindar servicio a la obra de Dios en diferentes actividades, cargos en la iglesia local con sus talentos naturales o que Dios le concede. Los creyentes pueden servir en la iglesia local, pero para llegar a esta condición de llamados, que hay una experiencia muy particular. El que está llamado al ministerio sabe que está llamado al ministerio. Por eso la recomendación en esta segunda parte dice, nadie puede estar en estas posiciones, más bien Dios es el que llama y el que concede los dones ministeriales, estos dones ministeriales, ¿no? Por eso Hebreos 5:4, hablando en relación al Antiguo Testamento, del ministerio se puede llamar sacerdote, y dice eso, habla así, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón fue sacerdote llamado por Dios. Otros podían ayudar en otras actividades en este servicio, ¿no? De acercar a las personas a Dios, atender sus necesidades espirituales, todo eso, ¿no? Pero el que es llamado, él sabe, está consciente de que es llamado a este ministerio, ¿no? Como es introducción general, vamos a hablar de los otros ministerios también. Es posible que una persona pueda ejercer más de uno de estos 5 oficios, estos 5 ministerios. Puede ver que una persona puede ejercer uno o dos de estos ministerios, pero hay uno que es más notable, más sobresaliente, su desarrollo. Por eso puede haber ciertas combinaciones. Por ejemplo, un creyente llamado puede llegar a ser pastor y maestro. Es porque acompaña al ministerio de pastor esa habilidad, ¿cómo se llama? Como hemos dicho, esa habilidad ministerial, esa capacidad, esa autorización que Dios le da para hacerte maestro. O puede ser profeta y maestro. Ahí puede haber varias combinaciones. Puede ser evangelista y maestro. Así es. El apóstol sí ha pasado por estos 5 ministerios. El apóstol es el personaje más experimentado en asuntos ministeriales, ¿no? Aunque estos 5 oficios han sido dados para diferentes propósitos, cada oficio, cada ministerio tiene un propósito específico, pero uniendo todos estos ministerios han sido dados a la iglesia con un propósito general, que dice Efesios 4:12. O sea, la siguiente, cuando ya habla 4:11, cuáles son los 5 ministerios, entonces ahora presenta luego el propósito. A ver, acá vamos a leer textualmente como dice, ¿no? 12 dice, a fin o para, no está hablando de finalizar, sino para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
Hay un propósito general de estos 5 ministerios. Los 5 ministerios deben participar en la perfección de los santos, que es decir, de la iglesia. Las personas los prepara, los capacita para la obra del ministerio. Eso es para la edificación del cuerpo de Cristo, tomar fortaleza, todo eso está hablando. Pero ojo, notemos con mucho cuidado que el propósito no es perfeccionar a los santos para que se vayan al cielo, sino para situaciones terrenales, porque aquí está hablando, dice que son perfeccionados para la obra del ministerio, el servicio que van a desarrollar en esta tierra. Para eso los perfecciona, los prepara. Eso hay que enfocar bien esa verdad, ¿no? A veces desviamos el propósito cuando creemos que los 5 ministerios está hecho para perfeccionar a los santos para que se vayan al cielo. No es ese propósito, ¿eh? Así que todos, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, deben edificar a la iglesia, perfeccionarlo, prepararlo, capacitarlo, enseñarle a crecer en santidad y todo eso, ¿no? Enseñarle también algunas habilidades ministeriales que son enseñables para que sirvan, eso es. Cuando dice la obra del ministerio, está hablando para que sirvan a Cristo en el servicio del Señor aquí en esta tierra. Pero nos preguntamos, a ver, ¿cómo edifica el evangelista a la iglesia? Entonces pensamos que el pastor, sí, el pastor tiene todo, como es su ministerio, cuidar a la iglesia, alimentar, consolar, visitar, todo eso puede edificar a la iglesia, pero ¿cómo el evangelista edifica a la iglesia? Hay que ver los 5, dice, los 5 ministerios, no dice los 2, los 3, todo esto, dice, ha sido puesto para edificar, ¿no? Hay que aceptar. El evangelista también edifica a la iglesia. Por eso el evangelista también tiene mensaje para la iglesia. Ahora aquí vamos a ver propiamente del ministerio del pastor. Las excelencias del ministerio del pastor. Esto es muy, muy particular. La posición o el oficio de pastor es muy particular dentro de los 5 ministerios. El ministerio de pastor es el único ministerio residente. Pastor, Sí, adelante mi hermano Máximo. buenas noches, pastor, disculpe. Dígame. Una consulta, pastor. Estamos hablando de los ministerios. Claro, cada uno se conjuga, ¿no? Para el cumplimiento de prepararnos, como se dice, o como dice la palabra también, para realmente preparar, ¿no? Para el servicio, dice, ¿no? Ajá. ¿Cómo, por ejemplo, el evangelista está dedicado más a plantar de repente a la gente que no conoce en campaña, también de repente plantar, o quién planta las iglesias, ¿no? Iglesias. En lugares en blancos, ¿no? Donde no hay papel? ¿Y cómo podemos identificarnos? Por ejemplo, nosotros somos estudiantes, ¿qué seremos? Muchos me han preguntado, ¿seremos cuál será? Pero ¿quién identifica? Yo he visto, por ejemplo, acá en la iglesia donde yo me congrego, tiene varios anexos, entonces eligen el cuerpo diaconado local, dicen acá en el cuerpo administrativo local, entonces a una persona como pastor, y es pastor ya, entonces no sé si cumplirá con estos requisitos que vamos a definir como persona. Si de repente un poco nos puede explicarlo, menos. Ya. Voy a tratar de. El caso es que
En el servicio, creo que las clases anteriores estamos hablando, en el servicio, cuando un creyente aprende a servir al Señor y se involucra, ¿no?, en diversas actividades de la iglesia, o también de repente la iglesia le confía un cargo, ahí va desarrollando y se inclina siempre a alguno de estos ministerios. Entonces, no siendo pastor, no siendo evangelista. Por ejemplo, el evangelista le gusta evangelizar, le gusta hacer aire libre, visitar familias donde hay necesidad de predicar el evangelio, o visitar aquellas familias donde hay para orar, buscan ayuda espirituales. Es la oportunidad del evangelista, le gusta. Y en eso entonces se va inclinando su corazón hacia el ministerio que el Señor le da. Pero el evangelista, ahí está el caso, el evangelista, su enfoque, vamos a tratar de él muy particularmente un día, su enfoque está en las personas que no conocen a Cristo. O sea, eso es, él está pensando siempre en personas que no conocen a Cristo. Y Dios le concede la habilidad de desarrollar sermones, lecciones para las personas que no conocen a Cristo. Eso se nota muy claramente, ¿no? En las oportunidades que se le brinda para predicar, él siempre está enfocado en evangelismo. Ahora, hay dos formas en que puede participar. Puede haber más también, puede edificar a la iglesia, puede ayudar, ¿no? Uno es cuando él, con su ejemplo, con lo que él hace, los otros están aprendiendo a evangelizar. Por eso la iglesia necesita ver a un evangelista. Ojo, el evangelista no es, ¿no?, ya hablaremos, no es solo de plataforma, de campaña, es también a nivel personal. Ese es evangelista completo. De modo entonces que ese ejemplo, ese desarrollo anima a otros. Ellos aprenden de lo que él explica, el evangelio, también de eso aprenden y lo pueden compartir a otros. Así como los creyentes aprenden del pastor también, del pastor aprenden crecer la vida cristiana, cómo orar, ser ordenados en nuestra familia, ¿ves? Entonces él lo aplica a su vida, él lo vive, lo enseña, aconseja a otros. También entonces la iglesia, viendo a un evangelista, ese evangelista completo, aprende a evangelizar, se prepara para evangelizar. Y el evangelista también debe poder enseñar cómo evangelizar. Ese es un aspecto, su ejemplo es muy importante. Pero hay otra forma ya directa cuando el evangelista ya hace su trabajo en una iglesia y, supongamos, realiza una campaña. Pero no es él solo el que gana almas, sino es la congregación el que invita, o ya le ha hablado un poco a ese amigo, familiar, y luego le invita a la campaña y se convierte a Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Por ese trabajo hay resultados, almas ganadas. Esas almas ganadas es motivo de una renovación en la iglesia. Hay un ambiente diferente cuando en la iglesia continuamente están ingresando nuevas personas. Un maestro dijo, los nuevos son como los glóbulos rojos en nuestra sangre. De modo entonces que la iglesia está en ese ambiente, en esa expectativa, ¿no? Como están viendo resultados, están contentos que están viniendo nuevas personas, se integran. Luego ya está designado para que pasen consolidación, ¿no?, a su clase, ¿no? Hay un ambiente. Cuando ingresan nuevos convertidos, la iglesia cobra un nuevo ambiente. Recuerda esa. Una iglesia que no gana almas para Cristo, 1 año, 2 años, se vuelve rutinario. Ya los cultos, ya no hay ese fervor, no hay esa expectativa.
Entonces el creyente va por sí mismo, no va a decir para edificarme, para fortalecerme, pero no va al culto con una expectativa, ¿no? Hoy día voy a ver la bendición del Señor también en otras personas, no se anima a llevar a otras. ¿Ves? El evangelismo es parte de la edificación de la iglesia, la actividad, ¿no? Y por eso ayuda el evangelista, ¿no? Con su ministerio, ayuda a la iglesia, ¿no? Bueno, por lo menos esos dos yo he pensado en esas maneras, ¿no? Espero ayuden. Volvamos al pastor. El pastor es el único ministerio residente, quiere decir que permanece. El pastor tiene que permanecer en la iglesia, no va a pastorear virtual o de vez en cuando llega. Tiene que permanecer en el lugar. Eso es. Los demás ministerios pueden ejercer su ministerio de una forma itinerante, es decir, que van de un lugar a otro. Itinerante también significa ambulante, no en el sentido que lo encontramos ahora, ¿no? De repente que es un comerciante en nivel pequeño, algo así, sino en el sentido en que va de un lugar a otro. El maestro puede ir a otro lugar a enseñar, el, el profeta también, el apóstol peor, vamos a decir él está viendo, como decir, el campo blanco, formación de líderes. Los cuatro ministerios pueden ejercer su ministerio en diferentes lugares, aunque parten de una iglesia o están en una iglesia, pero siempre van a estar atendiendo a otras congregaciones, ¿no? Pero el pastor es el que permanece junto con la congregación, vive ahí junto, él y su familia. Vive. Por eso es un ministerio residente. Luego, otra excelencia del ministerio es que administra la iglesia local. Una de las funciones es que él es administrador. Entonces administra la iglesia local. La iglesia local es la base de los demás niveles administrativos de la iglesia en general, corporativamente hablando, ¿no? Vamos a preguntarnos, ¿cuáles serían las actividades, funciones que pueden realizar una junta administrativa nacional si no hubiera la iglesia locales? ¿Qué pueden hacer ellos? A veces en una denominación enfocamos nuestro esfuerzo para la nacional. No es que no debemos lograr cosas a nivel nacional, más bien el esfuerzo debe estar enfocado en la iglesia local. ¿Sí? Ya, listo. Gracias, maestro. Chao, maestro. Ya, gracias. A ver, ¿qué les parece eso, no? O sea, la iglesia local es importante porque el grupo de iglesias locales ya forman una denominación. Entonces, ¿quién administra la organización base, que es el fundamento para todo un aparato administrativo a nivel nacional, regional, zonal, creo que dicen, sectorial? ¿Quién es la base? La iglesia local. Y ahí está el pastor. Está administrando ese grupo, ese grupo. Ese grupo pueden ser 20, pueden ser 50, 500, 1000, pero es la iglesia local. El pastor también conoce a sus ovejas, conoce ovejas en el sentido simbólico, de una manera muy cercana que los otros ministerios. El evangelista no conoce a la oveja. Para él es un hermano, es un miembro de la iglesia, pero el pastor conoce a los miembros, ¿no? Las personas, sus familias, los familiares que no tienen a Cristo, ¿no? Conoce, ¿por qué? Por la cercanía, el desarrollo social que hay en ese distrito, en esa provincia, ¿no? Por eso entonces, cuando algún otro ministerio es invitado,
maestro, evangelista, apóstol, profeta es invitado, su proceder debe ser como invitado y no como pastor. O sea, a mí me llaman como maestro y los miembros de la iglesia me preguntan, pues, a veces de la presentación personal, el que dice, pastor, ¿está bueno teñirse el pelo o no? Entonces y yo le digo, yo te puedo dar la respuesta como maestro, pero el asunto está en que tú tienes que obedecer a tu pastor. ¿Qué dice tu pastor sobre teñirse el cabello? Eso tienes que obedecer, porque yo soy visitante. Yo no puedo poner una orden diferente a lo que tu pastor dice en ese asunto particular. ¿Ves? Entonces yo debo proceder como invitado, porque no conozco a esas ovejas, no conozco. Son mis hermanos en Cristo, todo eso puede ser, ¿no? Puede tener una información general por el lugar donde vive, todo eso. Pero el que conoce muy, muy de cerca muchos detalles de esas personas es el pastor. ¿Eh? Luego, 4, otra excelencia del ministerio del pastor es que el pastor desarrolla relaciones de amor con respeto y pureza con todas las personas. Ahí, por eso Pablo le dijo a Timoteo cómo debe tratar a los ancianos, a las ancianas, a las jovencitas, a los jóvenes, cómo debe tratar. Porque ahí desarrollan esas relaciones de amor. Y ahora que en este mundo pues, está distorsionado esa palabra amor, entonces el pastor establece o desarrolla esa relación de respeto con las personas, sean damas, sean varones, y pureza en todos sus tratos debe haber esa pureza, ¿no? Esto se logra con el paso de los años en el ministerio, ¿no? Ellos también nos brindan su afecto, su amor, su respeto, ¿eh? Nos admiran como pastores, pero nosotros debemos corresponder a ellos porque también son seres humanos, tienen sentimientos y debemos brindarle ese amor. Significa que le estamos brindando el alimento espiritual. Luego más adelante vamos a ver el alimento espiritual, no, el alimento emocional. Los seres humanos también necesitan recibir amor. Entonces el pastor debe estar lleno de la presencia de Dios para ministrar amor a su congregación. Entonces no es solo un asunto de darle palabra, órdenes, reglamentos, sesiones, no, sino que también hay una relación afectiva. Por esa conexión emocional que hay entre congregación y el pastor se facilita el aprendizaje. Ellos aprenden, ellos asimilan las verdades que el pastor está enseñando. Es muy, muy saludable. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Porque somos familia y en la familia hay amor. Y tendremos que poner entonces en este tiempo amor, pero con respeto y pureza. Esas relaciones se desarrollan en el ministerio de pastor. Un apóstol le puede amar a una familia, ¿no?, de una iglesia, pero eso es a la distancia. Y en ocasiones nomás en que le visita a la iglesia o de repente la familia le invita, por favor, puede venir con el permiso del pastor, ¿no? Puede venir a la casa a almorzar, algo así, ¿no? Entonces, es una relación distante. Pero el pastor, en cambio, se conecta emocionalmente con la iglesia, como también la iglesia aprecia y respeta a su pastor. Son cosas muy particulares del ministerio de pastor. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas, cuando se ve, él tiene todo el título, toda la autoridad sobre congregaciones locales que él lo fundó y también sobre obreros nuevos que lo formó, como a Timoteo, ¿no?, a Tito. Ahí tiene una lista de damas también incluido, en Romanos 16 habla.
Pero el caso está de que desarrolla una relación a distante, pero respeta el pastor que puso. Él lo ha puesto, el pastor. Como es fundador, entonces ha puesto. Pero respeta al pastor. Él le ha concedido autoridad también. Como decir, hijo espiritual, ¿no? Aquí estás, tienes autoridad para guiar, corregir, aconsejar, todo eso. Y él está, es decir, en posición de autoridad, está a un nivel más alto, pero respeta al pastor. Porque él está, vamos a decir, en el terreno con las personas a quienes los demás ministerios van a brindarle pues, su ministerio, su palabra, su consejo, lo que ellos dan. Esa es la familia base de todo, la iglesia en general, ¿no? Entonces, aquí ya de paso, hablándoles, en este neopentecostalismo se ha levantado lo que se llama la restauración de los 5 ministerios, donde hacen una estructura piramidal, con una pirámide, y entonces a la cabeza lo ponen al apóstol. Y el pastor es como que, vamos a decir, está en un lugar inferior. Profeta y apóstol, los más renombrados, por decir. No, aquí son los 5 ministerios, son en el mismo nivel de importancia, de utilidad para la iglesia. Cada uno tiene su función, y hay que saber movernos en un ambiente donde hay principios de orden. Así entonces somos edificados, fortalecidos. Muy bien, eso es lo particular del pastor. Ahora vamos a ver esto ya propiamente del pastor. Abran su Biblia en 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 20. Ahí vamos a ver el pastor como padre espiritual.